Estimados amigos, colegas, alumnos, buenas noches. Les doy la bienvenida a otro jueves en estas charlas en el canal de Cirugía Bucal, la plataforma que nos permite comunicarnos todas las semanas en estas reuniones gratuitas los días jueves de ortodoncia y los días lunes con el doctor Olmes de implante y cirugía. Les doy la bienvenida. Sé que cada día se hace un poco más difícil aquí en el hemisferio norte acompañarme porque las tardes están siendo primaverales. Se agradece una buena cerveza, una buena terraza, y es más difícil estar aquí acompañándonos como ocurre en invierno, que uno está recogido y es más fácil. Veamos si tenemos una buena señal. Vamos a ver. Perdonar, tenemos algún problema de sonido, tal vez. Julio me está diciendo que tenemos. Vamos a ver si confirman, por favor, colegas. ¿Podéis confirmar a través del chat si tenéis una buena recepción de la señal? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues me están diciendo que sí, que está todo confirmado, que tenemos una buena salida. Por lo tanto, podemos continuar con nuestro inicio de charla. Les estaba saludando. Me alegro y les agradezco la compañía en un día como este. Les decía que entrando la primavera en el hemisferio norte, pues apetece más salir a tomarse una cerveza, una terracita, que estar encerrado viendo una charla de ortodoncia. Pero los del sur, a los que les entra el otoño, pues les viene mejor en esta época sentarse en la tarde a ver una charla desde el canal de cirugía bucal, en este caso desde Madrid, España, ¿vale? Pues nada, le doy la bienvenida. Vamos a hablar hoy sobre el tema del cierre del espacio en un tratamiento de ortodoncia de clase 2, donde el problema principal se trata de el anclaje, la estabilidad del anclaje del segmento posterior, y por lo tanto nuestras extracciones de premolares superiores destinadas a proveer el espacio necesario para la reducción de incisivos y caninos y recuperar la clase 1 canina, pues es muy importante la estabilidad del segmento posterior. De modo que en función de las condiciones del anclaje vamos a buscar una mecánica u otra para hacer el cierre del espacio y ganar la función anterior, la guía incisiva y la guía canina. En este caso, vamos a trabajar con una técnica de cierre en dos tiempos, es decir, primero el instalamiento de los caninos en forma aislada para reforzar el anclaje del segmento posterior y luego con un arco de poste la retrusión de los incisivos una vez que esté estabilizado el segmento posterior para que podamos garantizar la obtención de la guía incisiva, la obtención de la guía canina, una buena relación de Berget, una buena relación de Verbay. Por tanto, nos vamos a ir entonces a nuestra presentación. Permitirme entonces que me cambie de pantalla. Vamos a buscar la presentación que la tenemos aquí. Y espero entonces que tengáis entonces una buena recepción de las imágenes para que podamos avanzar en nuestra presentación. De modo que hoy vamos a hablar de un tratamiento de clase 2, dentaria, con extracciones de primeros premolares superiores, donde vamos a intentar hacer una mecánica de estabilización del anclaje, es decir, vamos a intentar conservar lo máximo posible la posición de los molares para poder aprovechar el 100% del espacio de las extracciones para la retusión de caninos e incisivos y la obtención de la guía incisiva y la guía canina. Bien, para eso vamos a trabajar con un caso de una paciente al final del periodo de crecimiento. Una paciente, ya se ve en el aspecto facial, bien braqui, muy braqui, ¿vale? Tiene una simetría de la fase bastante buena, en sentido transversal, no se aprecian ningún tipo de asimetría significativa. Vamos a ver en las imágenes del perfil de la paciente. Observen que tiene un pogonium prominente, es una clase 1 esquelética y una clase 2 dentaria, ¿vale? Tiene los labios rectos, decía que está al final del periodo de crecimiento y el motivo de la consulta eran unos caninos elevados. Aquí en esta imagen podemos apreciar desde la vertical de subnasal
La relación sagital del labio superior, labio inferior y el pogonium cutáneo. Como ven, tiene un labio superior bien posicionado, el labio inferior también muy bien posicionado y un pogonium cutáneo ligeramente prominente, ¿vale? Y entonces, pues tenemos este perfil bastante armónico, muy balanceado, una paciente muy bonita, ¿vale? Desde el punto de vista dentario, la paciente tenía pues una clase 2 dentaria, tenía una sobremordida, una modificación de los torques de los incisivos superiores, están bastante vertical, un desvío evidente y marcado, un desvío de la línea media dentaria. Observen que la línea media dentaria superior tiene un desfase con la línea media inferior importante, casi el ancho de medio incisivo inferior, ¿vale? Los caninos elevados, del lado izquierdo tenía los premolares en boca y del lado derecho habíamos hecho en forma prematura una extracción de un 24 para permitir la erupción del canino y comenzar el tratamiento de ortodoncia. Desgraciadamente no pudimos hacer lo mismo del lado derecho porque la paciente ya tenía las piezas en boca cuando vino a la consulta. Solamente había un retraso en la erupción de la pieza número 23 y aprovechamos entonces a hacer una especie de extracciones seriadas de clase 2. No fueron extracciones seriadas porque no era el momento de dentición mixta, pero hicimos una extracción temprana de la pieza número 24 para permitir la erupción de la pieza número 23 y la pieza número 25. De modo que esa fue una intervención que hicimos antes del tratamiento de ortodoncia para favorecer la erupción del canino y el premolar. Les repito, infelizmente no pudimos hacer lo mismo del lado contrario, de la pieza número 14, porque ya estaba en boca y ya se había producido el desvío de la línea media y no podíamos hacer nada para mejorar la relación canina en cuanto a la erupción de esta pieza. Teníamos una moderada discrepancia dentaria inferior, muy leve, un par de milímetros de discrepancia dentaria inferior, pero es una clase 2, por lo tanto vamos a ver ahora en las imágenes. Observen, aquí tenemos la radiografía panorámica, se aprecia perfectamente la ausencia de la pieza número 24 que se le hicimos en forma prematura para favorecer un movimiento de erupción. El resto de las piezas está en muy buenas condiciones, tiene una longitud de pieza bastante buena, está en la fase de formación final a nivel de los quintos. Observen que están todavía los forámenes apicales bastante abiertos, ¿vale? Estos son los estudios que hicimos radiográficos antes de comenzar el tratamiento. Nosotros hacemos siempre la misma rutina, tenemos el mismo protocolo de diagnóstico para poder tener una fiabilidad en cuanto a la recogida de datos del paciente, tanto desde el punto de vista de la anamnesis como desde el punto de vista de las imágenes. Como podéis apreciar aquí, tenemos, por ejemplo, unos cortes del TAC para poder verificar la relación que tienen las raíces con el seno maxilar. En este caso se aprecia perfectamente que la pieza número 16, la raíz vestibular de la pieza número 16 está dentro del seno maxilar, por lo tanto está anclada en el seno, lo cual en este caso nos viene bastante bien porque es una clase 2 y no podemos perder nada de anclaje. Del otro lado, si nos vamos a la imagen de la pieza número 26, pues en la pieza número 26 también tenemos alguna zona de las raíces palatinas, en este caso, colocada dentro del seno maxilar, invadiendo la mucosa sinusal y por lo tanto también estamos frente a una situación de anclaje antral, anclaje del seno maxilar y por lo tanto eso le confiere al segmento posterior una estabilidad un poco mayor para poder hacer los cierres del espacio, ¿vale? Voy a verificar si tengo alguna señal a través del chat por si me envían algún dato de mala señal o alguna cosa y continuamos con la presentación. Tenemos aquí una imagen de la teleradiografía. Por supuesto, esta teleradiografía está con filtro, por eso es que ustedes ven estas imágenes así tan marcadas desde el punto de vista del esqueleto, ¿vale? Esta es una de las imágenes que tenemos del combi y luego podemos hacer nosotros la cefalometría a propósito de una imagen un poco más plana en 2 dimensiones del perfil del paciente. Por supuesto,
Nosotros hemos hecho unos montajes en montaje articulador, hemos hecho unos registros en relación céntrica y por lo tanto podemos hacer la conversión cefalométrica de la cefalometría para poder tener una imagen real del paciente en su intercuspidación con los cóndilos en relación céntrica. Esto es la conversión cefalométrica, por eso que tenemos aquí en la cefalometría una imagen en verde, que es la imagen de la mandíbula ya en posición de conversión cefalométrica y sobre eso hacemos nuestro estudio cefalométrico. Como ven, la paciente tiene una clase 1 esquelética, tiene 4 milímetros de convexidad y tiene una distancia AB de 2 milímetros, por lo tanto tiene una clase 1 esquelética y una clase 1 alveolar. Bien, y tiene, por ejemplo, veamos una profundidad facial de 91, pues esa es la razón por la cual tiene un mentón bastante prominente en el perfil, tiene un perfil recto, porque tiene una profundidad facial ligerísimamente aumentada y eso es lo que le permite a la paciente tener ese tercio inferior bastante recto, ¿vale? Desde el punto de vista de la posición del incisivo inferior está un poco retruido y proinclinado porque tiene 102 en relación al plano mandibular. La paciente es una braquifacial severa, tiene un verde 1.8, por lo tanto es severísimo el subbiotipo facial, braquifacial. Y el informe cefalométrico podemos destacar entonces que es una mujer al final del periodo de crecimiento, es una braquifacial severo, con una clase 2 esquelética, una clase 1 esquelética, una clase 1 alveolar y una clase 2 dentaria. ¿Vale? Tiene un incisivo inferior un poco retruido y proinclinado, tal y como se los había comentado, y el incisivo superior está muy, muy retroinclinado. Tiene un exceso de overbite, tiene una sobremordida, prácticamente están cubiertos los incisivos inferiores y tiene un aumento de la exposición del incisivo superior. Y según la vertical de subnasal, prácticamente el labio superior está normal porque está dentro de la norma, dentro del bioestándar, está cero de la vertical de subnasal, por lo tanto podemos considerar que los tejidos del labio, los tejidos blandos de la paciente son correctos. Tenemos un Bolton dentro de nuestro protocolo de diagnóstico. Siempre tenemos que hacer el Bolton para poder determinar, principalmente el Bolton anterior, para poder determinar si una vez que terminemos el tratamiento van a quedar en algunos diastemas en la arcada superior o en la arcada inferior. Se lo informamos con antelación al paciente antes de comenzar el tratamiento de ortodoncia para que el paciente sepa que cuando terminemos tendremos que hacer alguna restauración de la arcada superior, principalmente si es, como en este caso, que tenemos un exceso inferior o un déficit superior, pues nos quedarán unos diastemas en la arcada superior que tendremos que restaurar con compósito, con carilla o con cualquier elemento cosmético para normalizar el tamaño mesiodistal de esas piezas. Incluso a veces tenemos que no solamente hacer ensanchar los incisivos laterales, sino que también restaurarlos desde el punto de vista vertical, porque son piezas que con frecuencia tienen alguna alteración de tamaño, alguna alteración de forma, incluso ya sabéis que las agenesias de los laterales son pues los más comunes de las agenesias en la boca. Por lo tanto, en este caso sabemos que tenemos un exceso inferior o un déficit superior y le informamos a la paciente que cuando terminemos vamos a tener que hacer cualquier tipo de tratamiento cosmético para terminar de cerrar los espacios. Cuando uno no le informa al paciente con antelación antes de comenzar el tratamiento de ortodoncia, sino le informa del problema del Bolton, el paciente puede tener la sensación que es un déficit del tratamiento de ortodoncia, que nosotros tenemos alguna dificultad en el cierre del espacio y por lo tanto no va a quedar muy convencido de la necesidad de tener que hacer algún tipo de restauración, o por lo menos no le va a sonar lógico que nosotros hagamos un tratamiento de ortodoncia y luego nos cerremos del todo los espacios. De modo que en este caso tenemos un exceso inferior, vamos a terminar el tratamiento con los espacios en los incisivos laterales superiores que tendrán que ser restaurados una vez que terminemos el tratamiento de ortodoncia. Al montaje en articulador, observen, hay una diferencia significativa en relación a la máxima intercuspidación. Si ustedes observan
En este caso, el molar está en franca clase 2, está prácticamente ocluyendo con el premolar, tanto de la pieza número 16 como la pieza número 26, es decir, del lado derecho y del lado izquierdo del paciente tiene una marcada clase 2. Incluso del lado izquierdo diría que es una super clase 2. Está más allá de una clase 2 normal, ya está yéndose a tener un contacto franco con el premolar inferior. Por lo tanto, tenemos un problema de sagital severo, una clase 2 dentaria muy severa y tendremos que hacer entonces unas extracciones superiores y mantener el máximo posible el anclaje para poder restaurar la clase canina, para poder recuperar la relación de Berget y la relación de Verbay. Y además corregir las líneas medias que están bastante desviadas en este caso. De modo que tenemos claro entonces el problema del paciente, tenemos claro el problema sagital del paciente, la clase 2 dentaria severísima y tenemos claro que vamos a hacer un abordaje de una reducción en 2 tiempos, a pesar de que el paciente tiene una estabilidad de los segmentos posteriores a raíz del anclaje cortical o del seno maxilar, es decir, esas piezas centrales son muy estables y por lo tanto, a pesar de eso, nos vamos a asegurar y vamos a hacer una reducción en 2 tiempos. Primero el canino y luego los incisivos laterales.